una valoración objetiva, de decir, mire, si usted realiza este comportamiento, lo vamos a sancionar. Y más allá de eso, la norma también tiene una valoración subjetiva, porque a la vez con la existencia de esa norma y con la sanción que se impone derivada de la norma, lo que se pretende es que a través de ese juicio, quien quiera realizar ese comportamiento se abstenga de hacerlo. De allí que también exista una valoración que sea de carácter Obligatorio. subjetivo. También nos habla la teoría dualista del desvalor. Nos habla también del desvalor de acto y el desvalor de resultado. Lo que nos dice es que el desvalor de acto opera al interior de la antijuridicidad y que el desvalor, el desvalor sobre el acto sí en antijuridicidad, pero el desvalor sobre ese resultado que es imputable al autor se genera en la culpabilidad. La pregunta es ¿por qué? Aquí ya hemos hablado varias veces de antijuridicidad, ¿cierto? Las primeras clases hablamos de que era acción, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Cuando decimos que existe antijuridicidad es porque se vulnera un bien jurídico tutelado. ¿Sí? Entonces, cuando se atenta en contra de la vida, se realiza el tipo penal de ¿qué? De homicidio. ¿Qué bien jurídico tutelado se está vulnerando? La vida. La vida, claramente. ¿Y dónde miramos que exista esa antijuridicidad material? Obviamente en la antijuridicidad, teniendo en cuenta que la antijuridicidad tiene que ser material y tiene que ser formal. ¿Dónde verificamos la existencia de esa antijuridicidad material? Al interior de la antijuridicidad. Entonces, se vulneró el bien jurídico tutelado cuando A mató a B. Sí. Se vulneró el bien jurídico tutelado llamado vida. Sí. Y la respuesta es que sí. La pregunta es la siguiente. Pero como aquí se habla de desvalor de acto y no solo de desvalor de resultado, reprocha al autor, ¿qué quiere decir esto? Que no solo en la antijuridicidad se va a valorar la existencia de un resultado, sino que se va a valorar también el desvalor del acto. Profesor, ¿cómo así? Eso está muy enredado. No, eso es muy sencillo. Porque partiendo del hecho de que verificamos el desvalor de acto, nos permite que la antijuridicidad no solo se genere en los eventos en los cuales se vulnera un bien jurídico tutelado, sino también en los eventos en los que se pone en peligro el bien jurídico tutelado. La antijuridicidad entonces no solo se genera en los eventos en los que se vulnera el bien jurídico tutelado, sino también en los eventos en los cuales se pone en riesgo. De allí que si entonces yo realizo todos los actos tendientes y dirigidos a terminar con la vida de la señorita, le pongo la pistola en la cabeza, intento dispararla, pero en ese momento la pistola no se acciona y por ende no sale la bala, ¿habría antijuridicidad material? Sí. No. Tuvo la tentativa. La respuesta es que existiría antijuridicidad material por el hecho de que la antijuridicidad no solo se genera en los eventos en los cuales se vulnera el bien jurídico, sino también en los eventos en los cuales se pone en peligro, a través de ese desvalor de la acción. Cuando hablamos del desvalor de la acción, nos referimos a ese comportamiento que no se realiza a través de las expectativas que tiene la misma sociedad para con el comportamiento. Entonces, hay un desvalor de acto cuando yo le apunto la pistola en la cabeza. Sí. Todos mis actos van dirigidos a acabar con su vida. Sí. Y por una circunstancia ajena a mi voluntad, esa vida sigue existiendo. Porque no murió, pero no porque yo haya querido que viviera, sino que por una circunstancia ajena a mí, que fue que la pistola se encascaró, no pude acabar con su vida. Es decir, no pude matarlo. Pero eso es tentativo. Ahí. Sí. Cuando se genera un desvalor de acto, da pie a que se pueda sancionar a través de la tentativa. Pero la pregunta que sigue es entonces, ¿qué es la tentativa?
La tentativa se genera en todos los actos en los cuales yo tengo en la mente realizar un comportamiento, ejecuto todos los actos pendientes a obtener ese resultado y que por una circunstancia ajena a mi voluntad no se pueda generar ese resultado. Profe, tentativa e intento es lo mismo. Es que no... Claro, a ver, pero es que la definición jurídica es tentativa y tiene unos requisitos, que son los que acabamos de decir, que todos los actos idóneos vayan dirigidos a realizar un comportamiento. La palabra intento dentro del vocabulario jurídico no existe. Lo debemos ver reflejado a través de la tentativa y los requisitos que entonces estructuran la modalidad tentada. Y como segunda medida es que ese resultado no se obtenga producto de una circunstancia ajena a mí. Porque entonces si yo le pongo la pistola a Santi en la cabeza, pero mi finalidad nunca es matarlo, sino atracarlo, ¿hay homicidio en modalidad tentada? ¿Hay qué? Homicidio, no ¿En homicidio. modalidad tentada? Sí, profe. No. ¿Hay homicidio en modalidad tentada? No. La respuesta es no, porque mi finalidad no era acabar con la vida de Santi. Yo no tenía esa finalidad estructurada para llevarla a cabo en desarrollo de la acción que yo estaba teniendo en ese momento. Entonces no se podría hablar de homicidio en modalidad tentada. Ah, pero si yo ya le disparo, Santi se agacha y no le doy, ¿homicidio en modalidad tentada? Sí. Por una circunstancia ajena a mi voluntad, yo no obtuve el resultado de acabar con la vida de Santiago. Ahora, ya la pregunta que sigue es, profesor, y entonces, si me van a atracar, y yo no me dejo atracar, y me disparan, y no me dan, ¿homicidio en modalidad tentada? No. Por supuesto. ¿Entendieron el segundo ejemplo o no? Voy a atracarlo, no se deja atracar, le disparo para matarlo y se agacha. ¿Homicidio en modalidad tentada? Hay desvalor de acto, así no haya resultado. Pero ¿y si lo quería matar y al final como que se asustó, no, o los nervios no lo dejaron que... Pongo por ejemplo. Pues digamos que yo la mataron si le estoy apuntando y pues le empieza la bobada a temblar así. Y no, después y no se- me dispara, Ah. nunca puso en peligro mi vida, no habría tentativa. Sería una conducta desistida, usted mismo desistió. Usted lo va a matar, pero no soy capaz de arrancarse morir. No es tentativa, profe. No, señor. Bueno, habría una teoría de la tentativa desistida, pero no la comparto. Eso lo van a ver en Penal General 2. Para mí no se genera más allá de que pueda existir un porte ilegal, no habría lugar a la tentativa. Porque recuerden que el segundo requisito es que sea por una circunstancia ajena a mi voluntad. Y cuando usted desiste de matarlo porque está nervioso, ¿qué? No es ajena a su voluntad, fue una decisión propia bajo la cual usted desistió de realizar ese comportamiento. ¿Claro o no? Sí, señor. En los delitos culposos, al contrario, se exige tanto desvalor de acto como desvalor de resultado. Partamos de algo, en los delitos dolosos es suficiente con la existencia del desvalor de acto, pero en los culposos se necesita que haya tanto desvalor de acto como desvalor de resultado para que pueda existir antijuridicidad. Bueno, el doloso, ¿cuál solamente? Basta con que exista desvalor de acto. El doloso. Pero en los Perdón, culposos se desvalor de- requiere que haya desvalor de acto, desvalor de acto y desvalor de resultado. Recordemos que los delitos culposos se generan en los eventos en los cuales el sujeto activo falta al deber objetivo de cuidado, pero no quiere que se genere un resultado. Entonces, cuando yo voy en mi vehículo, y atropello una moto, ¿es doloso o es culposo? Doloso. ¿Doloso? No, es Con culposo. ¿Yo quería tumbar la moto? No.
Porque es que si yo quería tumbar la moto tenía que actuar con conciencia y con voluntad. Quería tumbarla y la tumbé. ¿Yo la quería tumbar? No, yo no la quería tumbar. Según el caso. Ah, entonces yo qué debía haber hecho. Debía haber frenado con los direccionales y mirar por el espejo retrovisor a ver si venía una moto. Pregunta, cuando omito mirar por el espejo, mirar hacia el lado, ¿estoy faltando al deber objetivo de cuidado? Sí. Estoy faltando al deber objetivo de cuidado, sí, pero yo no quiero que se obtenga ese resultado. Yo no quiero lesionar al de la moto, yo no quiero causar una lesión. Entonces estoy faltando al deber objetivo de cuidado. Y como estoy faltando al deber objetivo de cuidado, en ese evento lo que puede generarse es un comportamiento en modalidad culposa y se exige tanto el del valor de acto como el del valor de resultado. Profesor, ¿y por qué? ¿Por qué se requiere el resultado? Porque entonces supongamos, yo falto al deber objetivo de cuidado. Voy manejando. Cojo mi celular para responder un chat. Al mismo tiempo que voy manejando 60 a 80 kilómetros por hora por la autopista. Respondo el chat y sigo manejando. Pregunta. ¿Falté al deber objetivo de cuidado? Sí. La respuesta es sí. Entonces hay un desvalor de acto. Y la respuesta es sí. Pregunta. ¿Atropellé a alguien? Sí. No atropellé a nadie. No hay resultado. Como yo no quería ese resultado, para los delitos culposos se exige tanto el del valor de acto como el del valor de resultado para poder imponer una sanción. Y se habla del valor de acto y se habla del valor de acto en los delitos dolosos para que pueda entonces existir la antijuridicidad de carácter material. Preguntas. Bien, estructura lógica de la norma penal. Estructura lógica de la norma penal. No, está la- Estructura lógica de la norma penal. De la norma penal. La norma penal está compuesta por un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica. El supuesto de hecho trae consigo la descripción, el supuesto de hecho trae consigo la descripción de un comportamiento en su parte primaria. Y en su parte secundaria contiene las medidas coercitivas que se aplican en razón a su realización. Entonces,
Eso es, eso, lo que que les acabo de decir, es una definición muy enredada para algo que es muy sencillo. ¿Quién tiene código penal aquí, por favor, para que me lo permita? Escogemos el código penal y vamos a abrir. Vamos a abrir el artículo 106. Vamos a ver el 106 y el 107. El 106, homicidio por piedad. Dice, el que matare a otro por piedad para poner fin a intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedad grave e incurable, incurrirá en prisión de 16 a 54 meses. Si ustedes verifican, lo que está en la parte de arriba es la descripción comportamental de un comportamiento. Ah, bueno, entonces, el que matare a otro por piedad para poner fin a intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedad grave e incurable. ¿Ahí qué tenemos que? El supuesto de hecho que debe revisar el autor para que se le pueda poner la parte secundaria. ¿Cuál es la parte secundaria? La sanción. Los tipos penales que tienen parte primaria y parte secundaria los vamos a conocer como tipos penales completos. Porque repite, los que tienen Parte primaria y secundaria los vamos a conocer como tipos penales compuestos. Cuando hablamos de la parte primaria de estos tipos penales completos, estamos hablando de una descripción de un comportamiento. ¿Qué compone esta descripción de estos comportamientos? Todos los tipos penales, todos, sin excepción alguna, van a tener sujeto activo, Pasivo. sujeto pasivo y verbo rector. Todos los tipos penales van a tener sujeto activo, sujeto pasivo y verbo rector. Entonces, nos vamos al 103. El que matare a otro incurrirá en prisión de 208 a 450. El que mata, ¿cierto? El que matara, sujeto activo, sujeto pasivo, ¿quién? Al que mataron, y verbo rector, matar. Tenemos que todos los tipos penales siempre van a tener estos tres, pero hay otros tipos penales que adicional al sujeto activo, sujeto pasivo y el verbo rector van a tener objeto, muy bien, ingrediente normativo. ¿Qué tipo penal tiene objeto de ingrediente normativo? Por ejemplo, muy bien, artículo 239, el hurto. Porque cuando nos habla de ingrediente normativo, nos está hablando sobre el estado de ánimo que debe tener el autor para que pueda realizar ese comportamiento. Por eso el ejemplo que siempre tomamos es el artículo 239, porque el artículo 239 tiene sujeto activo, sujeto pasivo, verbo rector, ingrediente normativo y además tiene el objeto. ¿Alguien no ha entendido de lo que estamos hablando? Profe, el objeto que vendría siendo lo que hurta. Muy bien, muy bien, muy bien. Por ejemplo, en el tipo penal de hurto, vamos para el artículo 239.
Lea el 239. El que se apodere de una cosa mueble ajena con el propósito de obtener provecho para sí ¿Cuál o es el para objeto? otro. La cosa o mueble. Ese es el objeto. Usted mire que el homicidio no tiene objeto. El homicidio no dice, el que con un arma de fuego mataría a otro. El que con un arma blanca mataría a otro. Porque eso puede hacer parte de los agravantes, pero no hace parte estructural del tipo penal. Mira que el hurto te está diciendo desde el principio. El que se apropie de cosa o mueble ajena. Te está hablando y te está haciendo referencia a un objeto. Pero sigue leyendo. Con el propósito de obtener provecho para sí o para otro. Mire que está hablando de un estado. ¿Qué estado tiene que tener el sujeto? El propósito de obtener ¿qué? Provecho. Provecho. Entonces mire que el homicidio no tiene. Con el propósito de acabar con la vida de quien le debe plata. Eso no lo dice el homicidio. No lo Sí. tiene, pero serían como agravantes externos. ¿Ok? Pero es que ya el agravante es un dispositivo amplificador del tipo. Aquí estamos hablando del tipo como tal. Y la estructura del tipo del homicidio no tiene ingrediente normativo. Solo basta con que se realice el comportamiento. El que matar a otro. Aquí no, aquí en el hurto se requiere que haya un objeto. Y además también se requiere que haya un estado mental por parte del autor, y ese es el ingrediente normativo. ¿Qué finalidad tiene que tener? Obtener provecho. Si no quiere obtener provecho alguno, no se puede generar tampoco el tipo penal de hurto. Profe, el secuestro y el secuestro tendría Léalo, lea el secuestro. ¿Cuál es, profe? No sé. No, vamos a ver. Yo creo pues que Google, Pero el objeto normativo, profe, el secuestro. Es que no le puedo buscar por la punta. ¿No será el 244? No sé, usted diga. No, pero sí dice extorsión. Estafa es el 246. ¿Ya lo encontró Santi? Artículo 2, profe, secuestro simple. Que con propósitos distintos a los previstos en el artículo ¿Cuál anterior. estás leyendo? Dice la Colombia. Muchachos, yo no les he dicho que siempre que vayan a buscar un tipo penal, vayan a la Secretaría del Senado. Ahí lo tenemos, Siempre. Yo creo que se lo vengo leyendo desde el primer día. No, ahí lo tenía el profe, no lo necesito. Y cuando quieran saber en qué artículo está, miren, voy a dar un tip. Cuando quieren saber en qué artículo está un tipo penal, simplemente pongan en Google secuestro, artículo. Ahí me lo va a decir. O sea, eso no falla. ¿Listo? Y ya después lo que hacen, Profe, toma de rehén. es ir a la página del Senado. Profe, no sería toma de rehenes. No, señora. Profe, artículo 169, secuestro extorsivo. El que ¿Ya lo arreba. encontró? Que vea. Miren, vamos a ver la diferenciación. 168. Todos ubíquense en el artículo 168 y en el artículo 169. ¿Listo? Entonces vamos a leer primero, leemos primero el 169, por favor. Artículo 169, secuestro extorsivo. El que arrebate, sustraiga, retenga o oculte una persona con el Listo. propósito. Ya tenemos el sujeto activo, que es el que realice el verbo rector. ¿Cuáles son los verbos rectores? Arrebatar. El verbo retar, sustraiga, arrebate, retenga, oculte. Sustraiga, Retenga, oculte. Ya tenemos los verbos rectores. Tenemos el sujeto activo. Sujeto pasivo, obviamente, a quien oculten, retengan, sigamos. En el que recae el propósito. Bueno, con el propósito de exigir por su libertad. Con el propósito de exigir por su libertad. Tiene ingrediente normativo. Tiene que haber un propósito. El propósito tiene que ser exigir por su libertad, Un provecho o cualquier utilidad. exigir por su libertad un provecho o cualquier utilidad. Tenemos sujeto activo, sujeto pasivo, verbo rector, varios y ingredientes normativos. Ahora vamos al secuestro simple. ¿Qué dice el secuestro simple?
Artículo 168, secuestro simple. El que con propósitos distintos a los previstos en el artículo siguiente arrebate, sustraiga, retenga o oculte una persona incurrirá en prisión de 192 días o una multa de 800.500 pesos por vez. No, yo no sé cuánto da. Pero dice el que con propósitos distintos a los previstos al artículo siguiente arrebate, sustraiga, retenga o oculte una persona, o sea, que no quiera su fruto de eso, ¿por qué? Entonces miren, esto es muy sencillo. El secuestro simple no tiene ingredientes normativos. Solo basta con que usted prive a una persona de la libertad, la oculte o la retenga sin necesidad de querer obtener ningún provecho para que se genere el tipo penal de hurto simple. Porque es un tipo penal que no tiene ingrediente normativo. Profe, en el homicidio por piedad habría ingrediente normativo. Dígalo, señor. Pero espera, acabamos con Santiago y vamos ya con el homicidio por piedad. Tiene que haber, porque tiene que haber un estado de ánimo. Pero el secuestro simple no hay un estado de ánimo propio también. Mi querido Santiago, Veanlo. vamos a leerlo nuevamente. El que con propósitos distintos a los previstos en el artículo siguiente, ¿cuál propósito le está exigiendo? Ninguno. ¿Qué le está exigiendo? Cualquier propósito. Ah, que usted peleó con la novia porque le vio el WhatsApp y entonces usted no la deja salir para poder hablar con ella. Pues es un secuestro simple. ¿En serio? ¿Es un secuestro? Sí. Cuando la policía no tuvo tiempo para tener. Ah, es que si la policía usted lo retiene sin ningún sustento jurídico en relación al comportamiento, por supuesto que puede recaer sobre el tipo penal de secuestro. Me pasó una vez con un cliente que lo retuvo la policía, tenía orden de captura, la policía no lo encontraba, yo le dije, bueno, ya llevamos media hora acá, el favor y capture a su compañero que tiene secuestrado al señor. Y entonces la policía me miraba, y yo como voy a capturar a mi compañero, pero pues está cometiendo un delito de flagrancia, o me deja ir, pues voy a ir a mi cliente, o me hace el favor y captura a su compañero, están en las dos opciones. ¿Qué le tocó al policía? Dejarlo ir. Ah, no, yo no tengo la culpa que no encontraran la orden de captura, eso no era asunto mío. Bueno, hay un tiempo que ellos van como retenerlo a uno como por sospecha, como por... No, eso lo que pueden hacer es detenerlo usted para identificarlo y ellos tienen el sustento para retenerlo durante ese lapso de tiempo. Pero más allá, ¿cómo? ¿Cuál es el lapso propio? No, hay es que no hay un Hasta que lapso lo ni mínimo identifiquen. ni máximo. Por ejemplo, si usted va si va sin la cédula, ellos lo pueden llevar hasta la estación para poder realizar el procedimiento de identificación. ¿A través qué? Por ejemplo, de las huellas, a través del código digital. ¿Que se demoró 2 horas? Sí, claro, ¿quién lo manda a andar sin cédula? Debe ser el responsable que usted ya está muy grande. Ah, pero si usted tiene la cédula, se identificó, no tiene requisitos judiciales y aún así le dicen, venga, si usted tiene que ir con nosotros, porque sí, ya no habría lugar al operativo de identificación. Pero sí lo pueden hacer. ¿Qué no? Me para por ahí, o sea, Santiago necesito que nos acompañe, pero ¿por qué no? ¿Qué? Digamos, No le tiene que ir, por supuesto. Tiene que ser en razón de un operativo que esté en desarrollo de las funciones de policía. Pero entonces, te das cuenta, Santiago, te das cuenta que el secuestro simple no tiene ingrediente normativo. ¿Cuál razón? Cualquiera. Cualquiera. Entonces resulta que ustedes me caen muy mal y yo dejo esta puerta con llave. ¿Por qué? Porque me caen mal, pero no es que me caigan mal, ¿es? sí, es Es hipotético. un ejemplo. Ustedes no me caen mal, ténganlo por seguro. Es más, los quiero mucho a todos. Aunque no parezca, ¿cierto? Pero ténganlo por seguro que sí. Bien. Ahora vamos al homicidio por piedad, que está preguntando el señor. No, pues ya lo leí Lea el todo. homicidio por piedad. El que mataría a otro por piedad. Es el ingrediente normativo, ¿no? El que matara a otro por piedad para obtener fines de intenso sufrimiento. Lo primero hacer la pregunta y después, No, porque ya- después cuando no. te van a responder te da pereza. No, porque ya los leí, ya los entendí, profe, gracias. Bien. ¿Hasta ahí hemos entendido todos o no?
tipos penales tienen una parte primaria y una secundaria. Los que tienen parte primaria, supuesto de hecho, y que además tienen sanción, son tipos penales completos. Ahora, hay otros tipos penales que tienen el supuesto de hecho, pero que dentro del mismo tipo no contienen la sanción. Vámonos al artículo 111 del Código Penal. Silencio. ¿Qué dice el tipo penal del artículo 105? ¿Quién lo tiene de la mano? El que cause daño en el cuerpo, bueno, perdón, el que cause a otro daño en el cuerpo o en la salud incurrirá en las sanciones establecidas en los artículos siguientes. Si ven que no tiene sanción, sino que solamente describe un comportamiento, y miren que tampoco tiene ingrediente normativo, y miren que tampoco tiene objeto, solo tiene un supuesto de hecho que contiene sujeto activo, sujeto pasivo y verbo rector, no contiene nada más. Pero no tiene la parte secundaria del tipo penal, no tiene la sanción. A esos tipos penales que solo describen el comportamiento, los vamos a conocer como tipos de reenvío interno, porque nos reenvían a otra norma para poder complementarse. Normas o tipos de reenvío interno. Entonces miren que automáticamente se va a complementar con el artículo 112, 113, 114, 115, 116, 116A, B, C, D, Z, 117. Por ejemplo, veamos el 112. Van a ver cómo automáticamente el 111 y el 112 se van a entender al mismo tiempo. Si el daño consistiera en incapacidad para trabajar o enfermedad, que no pase de 30 días, la pena de prisión será 16 a 36 meses de A prisión. 36 meses. ¿Sí ven cómo se complementan? El 111 y el artículo 112. Pues, sí, otra noche. Hasta el 121. Muy bien, también existen los tipos penales incompletos. Cuando hay un tipo penal incompleto, en los eventos en los cuales tenemos que acudir a otra normatividad para poder dar un debido entendimiento en los eventos en los cuales debemos ir a otra normatividad para dar un debido entendimiento al supuesto de hecho. Al supuesto de hecho. ¿Qué es el código civil? Vamos todos entonces al artículo 300. Vamos a ir por favor al artículo. Vamos al artículo 400. No, 410, sí, por favor.
Vamos con el lectura, por favor. 410. Artículo 410. Contratos sin cumplimiento de requisitos legales. El servidor público que por razón del ejercicio de sus funciones tramite contratos sin observancia de los requisitos legales esenciales o los celebre o liquide sin verificar el cumplimiento de los mismos, incurrirá en prisión de 64 a 216 meses, multa de 76. Vamos ahí. Miren que es un tipo penal incompleto. Léanlo todos. Es en un minuto. Y me van a decir por qué es un tipo penal incompleto. ¿Por qué es un tipo penal incompleto? Pues porque establece que hay que cumplir unos requisitos legales esenciales, que no nos dicen cuáles son esos requisitos legales. Pero porque no tiene verbo rector. ¿Sí tiene? Vamos a leerlo. Yeli. Porque no especifica directamente contra qué institución, sea del Estado o sea privada, tiene que ejercer ese contrato indebido. Pero no es del Estado, profe. Servidor público. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo. ¿Quién más? Pero yo digo es porque no está bien desarrollado el artículo. Lo mismo que decía Juan de pronto. No, el servidor público por esta razón de ejercicio de sus funciones tramite. Sí, pero dame el porqué y ya después lo leemos todos. Porque por decir los requisitos legales no los está trayendo acá, profe, Muy bien, diciendo exactamente excelente. el requisito legal. Muy bien, excelente. Liquidez. Pues, Bien. Ahora sí leamos. artículo 410. Contratos sin cumplimiento de requisitos legales. El servidor público que por razón del ejercicio de sus funciones. ¿Ustedes quién es el sujeto activo? El servidor público. ¿Qué quiere decir que el sujeto activo sea un servidor público? Que este tipo penal tiene un sujeto activo calificado, porque le está exigiendo una calificación adicional a quien realice ese comportamiento. Quiere decir que quien no sea servidor público no puede cometer ese tipo penal. De entrada tenemos un tipo penal calificado. Hay una exigencia. ¿Cuál es la exigencia? Que el sujeto activo sea un servidor público. Sigamos. Entonces, el servidor público Que por razón del ejercicio de sus funciones. tiene que celebrar, ahí hay una exigencia, tiene que celebrar en razón al ejercicio de sus funciones. Tramite contratos Entonces, primer verbo rector, tramitar. ¿Qué más? sin observancia Ajá. de los requisitos legales esenciales o celebre o liquide Celebrar, liquidar. sin verificar el cumplimiento de los mismos. ¿De verificar qué? Los requisitos esenciales. ¿De qué? Del contrato. Pregunta. ¿Tiene supuesto de hecho? ¿Tiene precepto o no? ¿Y tiene sanción? Sí. También. El problema, y por eso es un tipo penal incompleto, es que el supuesto de hecho no se desarrolla a cabalidad y nos obliga a ir a otra norma para poder entenderlo. ¿Por qué? Díganme en qué parte del tipo penal se nos indica cuáles son esos requisitos que se deben de tener en cuenta para poder celebrar un contrato. ¿Dónde dice? Acá no. ¿Dónde dice? Penas aumentadas por el artículo 14 de la ley de los tribunales de Sí, son penas aumentadas. Bien, están aumentadas, tienen toda la razón.
Pero usted se refiere es acá. Pero ¿dónde dice cuáles son los requisitos? No dice cuáles son los requisitos esenciales que debe tener un contrato. Profe, Entonces, como no, ya te voy a resolver. Como no dice cuáles son esos requisitos esenciales, automáticamente nos obliga a ir a otra normatividad para poder interpretar el supuesto de hecho. ¿Dónde encontramos los requisitos esenciales? En el Código Procesal Penal. ¿Dónde encontramos los requisitos esenciales? No se puede ser En la ley de contratación estatal, la ley 890 del 93. Esa es una ley de carácter administrativa, ni siquiera es de carácter penal. Y a estos tipos penales que nos llevan a otros ordenamientos jurídicos, las vamos a conocer como tipos penales incompletos y a su vez tipos penales en blanco. ¿Cuáles son los tipos penales en blanco? En los cuales nos remiten a otros ordenamientos normativos para poder entender su interpretación. ¿Por qué tenemos que ir al derecho administrativo? ¿Por qué tenemos que ir al derecho administrativo? Porque el Código Penal no nos dice en ningún momento cuáles son esos requisitos esenciales que debe tener un contrato. Porque es que el derecho penal de eso no sabe. ¿Qué tiene que hacer usted? Ir al derecho administrativo para ver entonces cuáles son los requisitos esenciales que debe tener un contrato. Espérate que primero fue... No, profe, pero era eso, o sea, que a dónde buscaba o por qué se llamaba incompleto. Pues se debe dejar es así para poder que abarque, profe, más la norma. Sí, claro, porque entonces sería eterno. Tendría que desarrollar, ya tendría que ser el artículo desarrollar los requisitos esenciales. Y eso no es labor del derecho penal, eso es labor del derecho administrativo. ¿Qué sanciona el derecho penal? El que celebre un contrato sin llenar esos requisitos. ¿Cuál es el derecho penal? No sabe, porque el derecho penal lo que tiene es el precepto y la sanción de un comportamiento prohibitivo. ¿Sí? ¿Quién es el que sabe cuáles son los requisitos esenciales? El derecho administrativo. Para que nadie. Pero este ya habría un vacío, ¿no? No, pero por eso se llama tipo penal en blanco. Porque, ¿qué está haciendo? Te está remitiendo a otro ordenamiento normativo. ¿Cuál? El derecho administrativo. Y esto se conoce como tipos penales en blanco. Vamos a leer, por favor, el artículo 297. Acaparamiento. Sí, señor. El que en su cuantía superior a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes acapare o de cualquier manera sustraiga del comercio artículo o producto oficialmente considerado de primera necesidad incurrirá en prisión de 48 a 108 meses. Bien. Bien, entonces miren,